Bien, jóvenes, vamos por el tercer vídeo de la restauración. Hemos visto cómo funcionaba el sistema de Cánovas. Y hemos visto que sus cuatro patas, la monarquía, la constitución es más falsa con duro de dos caras, como acabamos de ver, el turnismo, que también es muy falso porque no responde al interés nacional, y sobre todo el caciquismo. Ten en cuenta que en España, entonces, a ver, hay una cosa que se llama soberanía nacional. ¿Vienen los poderes del pueblo? Pues no, porque si el pueblo expresa su soberanía nacional votando y las elecciones son un fraude de marca mayor, pues vamos listos. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Por cierto, en la historia de España veréis que, pues bueno, sí, que hay cuatro hechos, que se muere el rey Alfonso XII y sale María Cristina, que se lucha en la guerra carlista y se ganó la tercera guerra carlista, y luego lo de Cuba, que ya hablaremos después. Pero sobre todo lo que me interesa ahora es hablar de las fuerzas de oposición. Es decir, os dije que como el sistema electoral está totalmente controlado por los caciques, mientras la población de España sea más rural que urbana, cuidado, las ciudades no funcionan. Y poco a poco iremos viendo cómo estas fuerzas van a ir tomando cada vez más poder. Esto hace que todo el poder esté controlado por el Partido Liberal y el Partido Conservador, los turnistas, ¿no? Los partidos dinásticos. Y al final, pues queden las fuerzas de oposición que sí, que llegan a tener diputados. Es verdad que sí tienen diputados a corte. ¿Por qué? Pues porque las ciudades les votan, pero nunca van a ganar. Nunca van a ganar y nunca van a llegar al gobierno. Están siempre fuera. Ni nadie negocia con ellos. El problema no es que no lleguen al gobierno, es que no negocian, es que no se les hacen unas concesiones auténticas. Y entonces, como ya os digo, estas fuerzas se van a ir radicalizando. ¿Qué fuerzas son? Pues básicamente son tres fuerzas. Por un lado están los republicanos, por otro lado están los nacionalistas y por otro lado está el movimiento obrero. Vamos a empezar con los republicanos, los partidarios de la antigua Primera República, ¿no? En los primeros años de... Bueno, una cosa, antes de hablar de cómo les va. ¿Qué características tienen estos republicanos? Pues mira, el rechazo a la monarquía, la soberanía nacional, el sufragio universal, la educación gratuita y amplios derechos fundamentales, la descentralización, dejando que los ayuntamientos tengan más autonomía, incluso algunas regiones son partidarios, y sobre todo el anticlericalismo. Esto ya lo hemos visto, Pablo, esto ya lo tenía. Esto, quitándolo de la monarquía, ya estaba en el tema anterior. Pero el anticlericalismo es algo bueno. La oposición a la iglesia, ¿eh? El rechazo a la iglesia como si la iglesia fuera una fuerza, una fuerza negativa que tiene que ser destruida. Es una opinión. Bien, os digo que en los primeros años de la restauración los republicanos no se van a comer un colín. ¿Por qué? Porque después del guirigay que habían montado en la Primera República, la verdad, tiene bastante mala fama. Estaban los antiguos expresidentes de la República, al que se le juntó el gran líder republicano de aquellos tiempos, que es Luis Ruiz Zorrilla, que está casi siempre en el exilio, vamos, que está en el exilio. Veis aquí el río Bidasoa, el que separa España de Francia, ¿no? Y fijaros cómo le están tendiendo aquí una trampa con estas fresas que están poniendo en el puente para que venga a España, para que lo coja la Guardia Civil y los jueces y lo metan en la cárcel. En principio, las fuerzas republicanas han quedado muy tocadas después del fracaso de la Primera República y de todo el follón y de todas las peleas que han montado, y la verdad tienen bastante poca popularidad. Pero poquito a poco, estas fuerzas republicanas, sobre todo por la propia corrupción del régimen canovista y todo este rollo del caciquismo y demás, pues van a ir tomando cada vez más fuerza. Y eso. Os digo una cosa, y voy a decir, pero Pablo, ¿qué tiene que ver la iglesia en todo esto? Si la iglesia, justamente ahora que está acabando el siglo XIX, está empezando el siglo XX, es cuando la iglesia deja de tener ese poder. La iglesia ya prácticamente su poder económico ha desaparecido. Sí, es verdad que tiene todavía mucho poder en la educación, pero cada vez menos. Y en el control psicológico de la población, justamente el poder de la iglesia es cada vez menor. ¿Qué viene a esto? Pues mira, no es por nada, pero es que va a ser clave, va a ser importantísimo. A partir de ahora, en los siguientes dos temas, vamos a tener que decir si este tío es católico o no es católico, si es capillita o no es capillita. Es que es verdad que hay un enorme debate entre las fuerzas clericales y anticlericales. El anticlericalismo
va a ser una marca de las fuerzas progresistas y de la izquierda en general española. Y no española, esto es una revista francesa. En Francia está La República, ¿eh? Y este es de diario republicano, anticlerical. Y fijaros la imagen que es muy curiosa. ¿Os acordáis que estalló la comuna en París y hubo unas matanzas en nombre en Montmartre? Pues bien, como una especie como expiación, los católicos, la derecha francesa, sobre Montmartre levantó una iglesia tremenda que es el Sacré-Cœur. Y aquí está hablando como, dice, he aquí el enemigo, voilà l'ennemi, como la iglesia está clavando, montando su nido sobre París, esto es la parte más alta de París, con la iglesia del Sacré-Cœur. Y sale el cura como una especie de vampiro, ¿no? Como un vampiro terrorífico y demás. Esto está un poquito exagerado. Esto es mi opinión, como católico que soy. Pues aquí me tenéis que filtrar. Dice Pablo, ¿tú eres católico? Sí. Y monárquico también. Y derecha, hombre. Y sionista, y atlantista, y yo qué sé, y partidario de energía nuclear. Vamos, que tengo todo el lote. Así que a mí me filtráis que ya soy unos niños mayores, ¿eh? Pero sí que es muy triste, y en eso sí creo que me vaya a dar la razón, que la religión no sea un asunto privado de cada uno. Y que en política haya que hablar de religión. Mira, tú me dices a mí que tú eres católico, musulmán, judío o partidario de la fuerza de los Jedi, y a mí es que me da igual. ¿No? Porque eso es una cosa privada. Que tú eres ateo, pues me alegro por ti. Pero es que el problema es que aquí la religión se está transformando en algo no privado, ¿no? En algo político, en algo político. Y ese anticlericalismo, algún día en clase hablaremos de por qué la izquierda es anticlerical y antimilitarista y antimonárquica, las tres grandes anti de la izquierda. Pero eso es otra, esto se sale ya de nuestro temario. Y ahí sí que me vaya a tener que filtrar, bueno, y vaya a tener que filtrar a punta pala. Bueno, pues ya sois mayores para filtrarme. Voy a buscar métodos alternativos de información. Bien, os digo que los republicanos no se comen un colín en buena parte de lo que queda del siglo XIX. ¿Cuándo empiezan las fuerzas republicanas a levantar cabeza? Pues va a empezar a levantar cabeza cuando aparezcan personajes de la siguiente generación de políticos republicanos. Por ejemplo, Melquíades Álvarez, y más tarde Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux, que empieza muy joven, hombre, aquí no es que esté muy joven, ¿no? Pero está joven, aquí, pero luego ya lo veremos en la República, que la República ya es un abuelete. Este va a ser un importante político en los tiempos de la Segunda República. Y aparece, por cierto, en esta época es cuando aparece la bandera republicana, que es muy de la generación del 98. Es muy de la generación del 98. Ya lo veremos en el siguiente tema, cuando España pierda la guerra de Cuba. Va a venir una época de depresión y justamente los intelectuales y la cultura se van a centrar en Castilla. Se va a centrar en Castilla. Y entonces muchos decían que los colores de la bandera de España de toda la vida eran muy de Aragón. Era muy de Aragón y que no tenía los colores de Castilla, que era el morado. Pues da la casualidad que en vexicología, en banderas y en heráldica, vuestro profesor es toda una autoridad y me parece que no. Que el rojo, el gules y el oro, que son los colores como se lleva de verdad, el rojo y el amarillo, son los colores de Castilla de toda la vida, porque el escudo de Castilla hace un escudo de gules, un castillo de oro sobre campo de gules, es decir, un castillo amarillo sobre campo rojo. ¿Son los colores de Aragón? Claro que también lo son, porque son los colores de España, leche. Y los de Navarra, si nos ponemos así. Y el morado no era el color de Castilla. Es verdad que cuando están hablando de ellos en los textos medievales se habla más del bermejo. Y el bermejo, perdona que os diga, es este también. Que la bandera de Castilla también era roja. Pero bueno, es una larga historia. El caso es que para dejar hueco a Castilla metieron el morado. Podríamos hablar mucho de esto, pero esta es la nueva bandera republicana que está saliendo en esta época. Evidentemente este rollo de vexicología lo dejamos para Sheldon Cooper y vuestro querido profesor. Bien, entonces, en los que van a poner las bases del nuevo republicanismo, hacer una auténtica oposición. Os digo que la gracia está en hacer oposición. Es que cuando gobiernan los conservadores, los liberales no le hacen una oposición de verdad por lo de la tarta, ¿os acordáis? Y al revés, cuando gobiernan los liberales, los conservadores tampoco, por lo de la tarta, que os expliqué. ¿Quién hace la oposición? Por los que no tienen tarta. Los que no nos dejan gobernar, los que nunca les preguntan su opinión, los republicanos.
Y este será un importantísimo líder republicano. A mí me gusta mucho la figura de Melquiades Álvarez. Además, hay algo que me gusta mucho de él, que es más anticlericalista que anticlerical. Él decía que no era enemigo de la Iglesia, porque él consideraba que la religión era una cosa privada y que tú podías ser católico o musulmán o lo que a ti te diera la gana. Eso no, o ateo, es que da igual. Lo que él no quería es el clericalismo. O sea, él no tiene nada en contra de los clérigos de la Iglesia o del clero de la Iglesia, pero sí tiene muchas cosas en contra del clericalismo, es decir, el papel político y social de la Iglesia, sobre todo el papel político de la Iglesia. Y que la Iglesia se meta en política. Y en el momento que la Iglesia se mete en política y el señor cura desde la Iglesia le dice a la gente lo que tiene que votar y toma chocolate todos los días con el cacique, que era verdad, la Iglesia la está cagando. Y entonces sí que es anticlericalista. Es decir, y ahí sí tenían razón, ¿eh? Vamos, yo también soy anticlericalista. Es decir, la Iglesia se tiene que encargar de sus cosas religiosas y sí, y hay obras sociales y que coger dinero para los pobres. Me parece estupendo. Pero en política no. En política no. Y ahí tenía mucha razón Melquiades Álvarez. Pero otra cosa es ser anticlerical. Anticlerical es que tú tienes odio contra la Iglesia. Aunque la Iglesia no abra la boca, ¿eh? Cuidado. Por ejemplo, Leroux era profundamente anticlerical. Vamos, Leroux decía barbaridades. Es que Leroux era un personaje muy curioso. De joven de más joven, era de una radicalidad tremenda. Luego, a medida que va envejeciendo, se va yendo para la derecha. Pero de joven decía que había que violar a las monjas y dejarlas embarazadas, que eso es lo que había, que lo mejor que se podía hacer con una monja, violarla. O sea, unas burradas como la copa un piro. Pues bien, aquí tenéis sobre todo el personaje de Melquiades Álvarez, me gusta mucho, y es el fundador auténtico, ya lo veremos en la crisis revolucionaria de 1917, en la triple crisis de 1917, el papel que tuvo, y es el gran fundador del republicanismo, y por cierto, es el mentor de los grandes líderes republicanos de la Segunda República. Este va a ser el maestro de Azaña. O sea, Manuel Azaña va a formarse como republicano a la sombra de Melquiades Álvarez. Por cierto, Melquiades Álvarez fue fusilado en la Guerra Civil en 1936. ¿No? Tenía 80 y pico años y era un auténtico esqueleto. Lo tuvieron allí en la cárcel y luego lo fusilaron y fue una de las vergüenzas más grandes de la Guerra Civil Española. ¿No? Fue el fusilamiento de este hombre. Por cierto, lo fusiló la República. No lo fusilaron los de Franco, lo fusiló la República. El presidente de la República, Manuel Azaña, dijo aquella famosa frase: yo no quiero ser presidente de una república de asesinos. Pues sí que lo fuiste, porque a Melquiades Álvarez lo fusilaron cuando tú eras presidente. Lo siento, Manuel, pero eso es lo que hay. Y este hombre fue fusilado por la República. Para que veas la vuelta que da la vida. Las otras fuerzas de oposición. Las otras fuerzas de oposición son los nacionalistas. Y aquí tengo que hacer una pequeña introducción de lo que es el nacionalismo. El nacionalismo es un sentimiento que nace en el romanticismo. Es una cosa del siglo XIX. Aquí me tenéis que filtrar. Lo siento, aquí me tenéis que filtrar cosa mala. Vuestro profesor, el rollo del nacionalismo, es que no lo soporta. Lo siento, es que no. Yo soy un internacionalista yo soy ciudadano del mundo. Vale. Yo creo que las naciones son como las madres. Que está muy bien que tú quieras a tu madre, claro, y que tú defiendas a tu madre, pues claro, pero que nadie va por ahí diciendo: mi madre es la madre más buena del mundo, todas las demás madres no son tan buena madre como mi madre, y yo nada más que me voy a quedar con mi madre. Pues no, mi madre yo la quería muchísimo y yo defiendo muchísimo a mi madre, pero cuando llegó la hora me casé con una otra mujer y me fui de mi casa. ¿Qué queréis que os cuente? Y mi madre era una maravillosa madre, pero no era la mejor madre de España. Pues lo mismo que se hace con las madres, con las patrias. ¿Y que tú quieras a tu país? Pues claro, yo quiero España, por supuesto. Y que nadie se meta con España delante mío, y con Andalucía, ni con Málaga, no te digo nada, ni con el barrio de la Trinidad. Pero, y lo quiero, claro que lo quiero. Y eso. Pero eso significa que yo tengo que estar nada más que. No, que te quieres y perejil. Te quieres y perejil. Vamos, que voy a decir yo que España es más grande que. No, España es como un país como cualquiera. No, no me van los rollos nacionalistas, lo siento. Aquí me tenéis que filtrar y muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bien, nacionalismo.
¿Qué es el nacionalismo? Digo que es una idea del siglo XIX, muy alemana ella, ¿no? Un rollo muy alemán. Había un tío, que se llama Herder, que inventó una cosa que se llama el Volksrecht, que dice que existen los pueblos. O sea, el Estado, entendéis, a ver, el Estado entendéis que existe, ¿no? El Estado es el Estado, por ejemplo, el Estado español, el Estado francés o el Estado, yo qué sé, mexicano. Entendéis que en el mundo hay países y esos países tienen unos territorios y unas fronteras y una legislación. ¿Dónde está el Estado español? Pues el Estado español es este cachito de suelo en la península ibérica, Ceuta, Melilla y dos archipiélagos, donde imperan las leyes del Estado español y la constitución del Estado español y se llama España. Y tiene una policía que es española y uno sé qué, es un Estado. Y en este momento pues lo controla pues el gobierno de España, que está encabezado pues Pedro Sánchez y su vicepresidente pues don Pablo Iglesias. ¿Está claro? Es que existe el Estado, es algo obvio. ¿Eh? Tú ves corriendo, tú sáltate un stop y vas a ver cómo viene el Estado en forma de guardia civil y te pone una multa y te quita 6 puntos del carnet. ¿Eh? Y a mí el Estado todos los años me quita una pasta en Hacienda y se la lleva. Pues eso es lo que hay. Y el Estado, por cierto, es el que paga mi sueldo. Y el que paga vuestros estudios. ¿Está claro? Es obvio que existen los Estados. Desde el Egipto faraónico. ¿Vale? Pero este Herder dice que además está una idea que es el pueblo, que es este colectivo unido por la lengua y por los valores. Franco decía unidad de destino en lo universal, tócame las narices. Los valores comunes, una especie de ADN particular de la sangre y esas cosas, y eso es el pueblo alemán, o sea, o el pueblo que sea. Cuando un Estado y un pueblo coinciden, entonces es una nación. Por ejemplo, Francia. Si hubiera un pueblo francés, ¿dónde vivirían los? Si yo tuviera que buscar al pueblo francés, ¿dónde lo buscaría? Pues en el Estado francés, arma mía. Francia es un Estado que tiene un pueblo. O un pueblo que tiene un Estado, mejor dicho. Es un pueblo que tiene un Estado. Los franceses tienen un país que se llama Francia. ¿Y dónde viven los franceses? En Francia. ¿Y qué gobierno tienen? En el gobierno de Francia. Por lo cual, Francia es una nación. ¿Dónde vive el pueblo portugués? Pues en Portugal. Pues Portugal también es una nación. ¿Está claro? El problema es que hay pueblos y gente. Eso de que existe el Volksrecht y el concepto pueblo habría que discutirlo, pero vamos, esto es discutido y discutible, ¿eh? Pero muy discutido y muy discutible. Si a mí me preguntáis a qué Volksrecht pertenezco, pues mire usted, a la civilización occidental, a la humanidad, al brazo galáctico de Orión, de la galaxia Vía Láctea, yo qué sé. Vamos, a mí me gusta mucho, yo qué sé, el sushi y el couscous, te digo. Y ahora resulta que nada más que tiene que gustar a mí, yo qué sé, el gazpacho. Es que es algo muy discutible, ¿eh? A filtrarme. Es que este es un tema complicado. Esto que estoy explicando de ahora, de hecho, no entra en el examen. Es simplemente para que entendáis de qué va el rollo de los nacionalistas. Y es complicado, ¿eh? Esto tenemos que explicarlo en clase porque más queda mucho para el debate. Y, bueno. Entonces, si un pueblo tiene un Estado, ¿qué? Es una nación. Pero puede ocurrir que haya gente que se sienta pueblo, los alemanes, a principios del siglo XIX, y no tenían ningún Estado porque no había ningún país todavía que se llamara Alemania, o los italianos, a principios del siglo XIX, y no había ningún país que se llamara Italia. Aparecieron en 1871. Pues bien, ¿qué es entonces el nacionalismo? Es la aspiración de un pueblo, o de la gente que dice que habla en nombre de un pueblo. A ver, nacionalismo, la aspiración de la gente que dice que habla en nombre de un pueblo a tener su propio Estado y ser una nación. Y entonces en España van a aparecer dos fuerzas nacionalistas fuertes. Una, los que dicen hablar en nombre del pueblo vasco, que quieren tener un Estado vasco para hacer la nación vasca, y los que dicen hablar en nombre del pueblo catalán, que quieren tener un Estado catalán para hacer la nación catalana. Y estos son los dos grandes nacionalismos de España. La relación Estado-Nación-Pueblo. El Estado nadie lo cuestiona. Es obvio que el Estado. Los pueblos sí los cuestionan. Los pueblos sí, el concepto pueblo, además el concepto pueblo está el concepto alemán y el concepto francés.
yo soy más del concepto francés. El concepto francés lo diseñó la Revolución Francesa y eso, si queréis un día hablamos de esto, de qué es un pueblo según los franceses y según los alemanes. Yo estoy con la idea francesa, descarado. Yo soy de la Revolución Francesa y de la República y todas esas cosas. Bien, entonces habéis entendido cuál es la aspiración, qué es el nacionalismo. El nacionalismo es sobre todo una aspiración, es un querer. Yo me siento parte de un pueblo que no tiene Estado, porque mi Estado lo tiene un pueblo que yo no me siento. Por ejemplo, el Estado español, hay gente que no se siente perteneciente al pueblo español, sino a otra cosa, al pueblo catalán, al pueblo vasco o al pueblo gallego. Y entonces la aspiración de esos pueblos, de esa gente que dice hablar en nombre de esos pueblos, es tener su propio Estado, y eso sí que es tangible, para hacer una nación. Vamos, esto está, hasta estos últimos años ha dado una guerra que lo vea, ¿eh? Vamos, si no sabéis quién es Puigdemont y toda esa gente, vamos, es para mataros. ¿Cuáles son los dos grandes nacionalismos de España? Pues los dos grandes nacionalismos de España, el primero es el catalán, de la región de Cataluña. ¿Qué tengo que deciros de Cataluña? Es curioso. Dice, bueno, pues esto viene de la guerra de sucesión, ¿no? Pero cuidado, Aragón, Valencia, también estaban en el bando del archiduque Carlos. Y no hay cosa más española, os digo, no hay cosa más española que un mañico de Zaragoza, ¿eh? Cuidado, la gente de Zaragoza, esos son españoles, pero españoles, españoles, de lo más español que te puedes imaginar, de los valencianos. Bien, ¿qué tengo que hablar de Cataluña? Pues bien, Cataluña en esta época está en pleno auge económico. Señores, la revolución industrial. Cataluña es la región de España con más fuerte burguesía. Cataluña sí, una cosa, a nivel europeo, Cataluña sí tiene una burguesía desarrollada. El resto de Andalucía no, pero Cataluña sí tiene una importantísima burguesía. Y esta burguesía catalana se está desarrollando muchísimo, están llenándose Cataluña de fábricas, no Cataluña, cuidado, sobre todo la región de Barcelona, ¿eh? Te vas tú ahora al Alto Pirineo a buscar, vete tú ahí a buscar a industrias en Campodrón, ¿sí? Bien, una importantísima industria, sobre todo industria textil, ¿eh? Y están teniendo mucho dinero. Cataluña siempre va a ser el motor económico de España, o lo ha sido, ya no lo es tanto, ¿eh? Pero sí que es el motor de una cosa de la burguesía, ¿eh? Si hay una burguesía que tiene conciencia de sí misma, es la burguesía catalana. Lo sé yo muy bien porque me crié en Barcelona, vamos. Está habiendo un desarrollo económico y un desarrollo urbano increíble. En esta época se está haciendo el ensanche de Cerdá. Mirad el plano de Barcelona, veis está la Barcelona antigua. Esta de aquí es la Barcelona romana. Esta es la Barcelona del siglo XVIII. Y todo esto que está apareciendo, estas manzanas cuadradas, todas iguales, todas igual de altas, con los chaflanes en las esquinas, veis como las esquinas están achaflanadas, están biseladas. Esto es Barcelona. A mí personalmente me encanta Barcelona. Vamos, para mí Barcelona es mi segunda ciudad natal después de Málaga, ¿no? Y eso tenéis que ir a verlo porque es una ciudad preciosa, por cierto. La imagen es extraordinaria, ¿no? Veis la parte antigua y cómo aparece de pronto el ensanche de Cerdá, todo exactamente igual. Yo vivía aquí, exactamente aquí. Bien, un desarrollo industrial. Y ese desarrollo industrial, una riqueza enorme, se está transformando en la región más rica de Europa con diferencia, de España con diferencia, va a traer un renacer cultural. Y este se llama la Renaciencia. Aquí está escrita con C cedilla y aquí está escrita con S. A mí me gusta más con C cedilla. La Renaciencia, como el Barça. ¿Eh? El Renacimiento. El Renacimiento que es de la cultura catalana. Y entonces hay un movimiento cultural a favor de la lengua catalana que estaba, pues que se había quedado como una lengua, pues para hablar en casa, una lengua solamente a nivel doméstico, y que hay que reavivar esta cultura catalana. Y eso el primero que lo va a hacer en este aspecto cultural es el escritor Jacinto Verdaguer, que escribió una novela bastante famosa en su época, en mi opinión me parece un plomo, pero bueno, que se llama Canigó. Canigó es una montaña de Barcelona. Y también le van a dar mucha importancia a los coros, a la música, a la música coral en catalán. Y es muy típico los coros para desarrollar la lengua catalana. Entonces, a través de los libros, a través de la música, a través de la cultura, se va a ir desarrollando esta lengua y a través de esta herramienta que es la lengua catalana, se va a ir poniendo en valor esta lengua catalana, pero cuidado, esto tiene un trasfondo político. Esto tiene un trasfondo político.
de esta renacencia cultural. Una cosa, en esta época en Cataluña os digo que se está construyendo Barcelona entera y tiene unos arquitectos maravillosos, como por ejemplo Domènech i Muntaner, que va a hacer pues el Palau de la música catalana. Esto está hecho para el nacionalismo catalán. Esto está hecho para el nacionalismo catalán y fomentar, vamos, en cada ciudad y en cada pueblo que haya un coro que cante en catalán y se una a la gente para hablar en catalán y esas cosas. Y hace un edificio de un estilo artístico que es el modernismo, es el estilo de esta época, y Barcelona tiene auténticas joyas. Os recomiendo encarecidamente la visita al Palau de la música catalana. Es que la verdad que Domènech i Muntaner es un gran arquitecto. También hizo el Castell de Tres Dragons en el Parque de la Ciudadela. Bueno, hay muchísimas obras más. Luego hay otro, no sé si os suena Antoni Gaudí, ¿eh? O Puig i Cadafal. Suenan lo que yo sé. Puig i Cadafal. Pues bien, esta renacencia, este movimiento cultural, que hasta ahora nada más que es literario y musical y artístico y demás, va a tener una base política a partir de 1892. ¿Por qué? Porque se va a hacer una reunión de estas fuerzas catalanistas en esta asamblea de delegados que se va a celebrar en la ciudad catalana de Manresa. Y por eso se llaman las bases de Manresa. Las bases para una futura constitución regional catalana. Y eso se llama las bases de Manresa. Y lo van a hacer en esta asamblea catalana, va a destacar pues Prat de la Riba y el mismo Domènech i Muntaner, el arquitecto que ha hecho esto. El mismo Domènech i Muntaner. Es curioso, pero los arquitectos, luego puse de cada falta también estaban metidos en política. Y Gaudí sí tiene un profundísimo nacionalismo catalán también. Bien, entonces la base ¿para qué? Para el autogobierno de Cataluña. Es cuidado que el nacionalismo catalán en este primer momento no es independentista, no es un auténtico nacionalismo, es un regionalismo. Ellos quieren un reconocimiento regional dentro de España de la realidad catalana y de la lengua catalana. Y aquí os digo que en este movimiento nacionalista catalán hay dos ramas. Y hay dos ramas. Una rama es mucho más de derechas y muy católica. Otra vez estamos con que si hay que ser católico o no hay que ser católico. Muy de derechas y católica. Que sería la Lliga regionalista de Cataluña. ¿Veis? La Lliga regionalista, su emblema, la Lliga. Y el gran líder de la Lliga es Francesc Cambó. Por favor, no la llaméis Francisco. Este hombre es catalán, se llama Francesc, que va a fundar la Lliga en 1901. ¿Por qué se caracteriza este nacionalismo catalán primero? Por ser más de derecha, de la burguesía de dinero, de gente con mucho dinero. Y no son independentistas, son regionalistas. Lo que quiere Cambó es que los catalanes influyan en la política española. O sea, que ellos consideran que Cataluña es la región más avanzada, es la que tiene una burguesía más progresista, y en muchos aspectos, por cierto, tiene absolutamente toda la razón, y quieren que Cataluña influya en Madrid, en el gobierno de Madrid, y tenga mucho más peso en el gobierno de Madrid. Y por otra parte haya un desarrollo cultural y regional de Cataluña mucho más autónomo. Personalmente, esta influencia catalana de la política catalana en Madrid, a mí siempre me ha parecido muy positiva. Siempre me ha parecido muy positiva. Pues esta es la Lliga. Y son más que nacionalistas, regionalistas catalanes. Muy de derechas, muy católicos y muy catalanes. Pero ellos no quieren salirse de España. Ellos quieren mejorar España para que una Cataluña mucho más autónoma, con una cultura catalana mucho más desarrollada, influya en España. Bien, pues estos son los de derechas y los católicos, los de la Lliga. Recordad el nombre, la Liga, pero se dice la Lliga. Y luego tenemos otro grupo de nacionalistas catalanes mucho más radical que va a salir después. Y estos van a dar una cosa que es el Esquerra Republicana de Cataluña, que es ahí donde queremos ir. Pero son dos. Un grupo que se llama el Estat Català, cuyo líder es Francesc Macià, y otro que se llama el Partido Republicà Català, da igual, que es Companys, Lluís Companys. Y estos dos, cuando se unan en el 31, darán Esquerra Republicana de Cataluña.
Estat catalá, esta es la bandera que va a tomar. ¿Qué diferencia hay entre esta gente? Son mucho más de izquierda, son anticlericales, no se llevan nada bien con la izquierda, son mucho más nacionalistas, son por supuesto republicanos y son independentistas. O sea, estos no quieren nada que ver con España y de hecho tienen un rollo bastante chungo con España. Y si queréis ver el rollo bastante chungo con España, nada más que tenéis que ver la bandera que escogieron para su movimiento. Os digo una cosa, esta bandera suena, porque la hemos visto al principio en el 68, en el tema de la, de la República y del sexenio. Os dije que en 1968 era el grito de Yara y empezaba la guerra larga en Cuba. Y cualquiera que haya visto la bandera de los rebeldes cubanos, ¿eh? Era este triángulo azul con una estrella y las barras, lo que pasa es que eran rojas y amarillas, como rojas y blancas como las de Estados Unidos. Pues bien, en esta época España ha sufrido un desastre, que es la pérdida de Cuba. Ha sido derrotada por los Estados Unidos y España está hundida moralmente por la guerra de Cuba. ¿Y qué bandera van y toman los independentistas? ¿Qué bandera podría hacer más daño a los españoles? Pues la versión cubana de la bandera catalana. O sea, es que está tomada a propósito. De hecho, Maciá felicitó a los Estados Unidos por su victoria en Cuba. Y van a tomar esta bandera como enseña. Y la verdad que en aquella época, con la guerra de Cuba, las heridas de la guerra de Cuba abierta, esta bandera dolía. Esto se llama la bandera estelada. Cuidado, esta es la bandera de un partido que se llamará Esquerra Republicana de Cataluña, que sale de la unión de Estat Català de Macià y de el Partido Republicano. Este nombre no hace falta que lo sepáis. Lo importante es que se terminarán siendo Esquerra Republicana, muy de izquierda, muy anticlericales, muy independentistas, muy antiespañoles. La verdad que sí. Además, hay una rama violenta, hay una rama que es bandera negra. El nombre se lo ponen por la bandera negra en la guerra. Sabéis que la bandera blanca significa vamos a negociar, ¿no? Pues la bandera negra significa lucharemos hasta la muerte. Y que cuando en Barcelona, que el 14 de septiembre, el 11 de septiembre de 1714, cuando entraban las tropas de eso, alzaron la bandera negra para luchar hasta la muerte. Con el viviremos libres o moriremos. No es verdad, vosotros sabéis que Cataluña se rindió a los Borbones, pero por eso se llaman, de eso intentaron asesinar a Alfonso XIII en Garrafa, cuidado, es un grupo violento. Hay también un rollo entre Esquerra Republicana, ya lo veremos luego, y el fascismo, con los escamots y todas esas cosas. ¿A que os habéis dado cuenta que a vuestro muy querido profesor no le cae bien la gente de Esquerra Republicana de Cataluña? Que sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso se llama aceptación del contrario, Quillo, tenemos que aceptarnos. ¿Qué remedio nos queda? Bueno, entonces, entendéis que el nacionalismo catalán va a tener dos caras. Una cara, la Lliga, mucho más de derecha, mucho más católica, más regionalista que nacionalista. Y luego lo que será Esquerra, en aquella época se llama Estat Català, de Francesc Macià, que es mucho más progresista, mucho más de izquierda, anticlerical y antiespañola, literalmente. Ellos quieren un independentismo y la verdad que tienen una actitud desafiante hacia España. No, hay que ver el emblema que tiene. Ya lo veremos. Pero cuidado, aunque es verdad que intentaron asesinar a Alfonso XII, Alfonso XIII, el nacionalismo catalán, quitando el rollo eso que he dicho de ese escamot, que ya lo veremos, es pacífico, ¿eh? Eso se llama, en los catalanes se le llama el CENI, ¿no? El CENI, el sentido común que tiene. El nacionalismo catalán siempre se ha caracterizado por ser pacífico y por conseguir mucho más siendo pacífico que el vasco siendo violento. Bueno, aquí me filtráis bastante. Bien, para hablar del nacionalismo vasco ya, pues nos vamos al siguiente vídeo, porque llevamos ya 34 minutos y esto ya más largo que un 10 impar. Hasta ahora